Hola, ¿qué tal? En el día de hoy pues vamos a hablar de lo que es los decodificadores y los codificadores. Bueno, esto es muy importante saber cada uno de los conceptos y el funcionamiento de cada uno de ellos. Bueno, partamos principalmente hablando de que los decodificadores son un circuito lógico pues que ellos aceptan un conjunto de entrada y que a la final pues tienen una salida que corresponde a dicho dato de entrada. Dicho de otra manera, ellos lo que hacen es que reciben reciben un conjunto de datos, un conjunto de entradas o de combinaciones, en este caso pues digamos que en binario, y que acá lo que hacen es representar dicha entrada en su fase inicial. Bueno, los decodificadores tienen una fórmula que es n, o sea, reciben n entradas y van a tener 2 a la n salidas. ¿Qué significa eso? Que si aquí tenemos dos entradas, tenemos 2 a la n, 2 a la n sería 2 elevado a la 2 porque n en este caso es 2, entonces vamos a tener 4 salidas, pero que de esas 4 salidas solo se va a activar una. Entonces vamos a verlo. Aquí tenemos pues un ejemplo básico de lo que es el circuito de un decodificador. Entonces aquí, como sabemos que los decodificadores utilizan las compuertas AND, lo que significa que para que una compuerta AND esté activa, pues obviamente todas sus entradas tienen que ser altas, para este caso que se está activando en alta. Entonces tenemos aquí que este número es el número 9 en binario. Tenemos el número 9 en binario y lo que hace él es activar o tener una salida alta pues en esta compuerta. Entonces para que esto ocurra, pues aquí tenemos el 1, obviamente sale 1, aquí tenemos 0, para que llegue 1 aquí a la entrada directamente de la compuerta, pues hay que negarlo. Aquí negamos con una compuerta NOT, nos sale 1 igualmente en este caso, y la suma de los 4 pues nos dan 1. Aquí tenemos pues el bit menos significativo, que sería A sub 0, y el bit más significativo. Entonces tenemos que esta es la configuración del mismo circuito, y acá tenemos la salida, que la salida va a ser igual A sub 3, A sub 2, A sub 2 negado, A sub 1 negado y A sub 0. ¿Qué pasa? Que aquí bueno, están ubicadas en el orden, pues dándole peso. Sabemos que A sub 0 tenemos A sub 0 que sería 1, aquí sería negado, pues sería 0, 0, 1, para tener un total del número, el número 9 en binario. Entonces seguimos adelante y vamos a ver pues un diseño de un decodificador. Bueno, aquí tenemos un decodificador, como les decía al comienzo, pues tiene dos entradas, y como el decodificador, la fórmula del decodificador es n entrada y 2 a la n salida. ¿Qué significa eso? Que si tengo dos entradas, voy a tener 2 a la n salida, y 2 a la n sería 2 a la 2, serían 4 salidas. Tenemos D sub 0, D sub 1, D sub 2 y D sub 3. Aquí tenemos pues la tabla de verdad. ¿Qué significa esta tabla de verdad? Que o sea, lo que vamos a hacer es que vamos a tener una salida, solo vamos a tener una salida en alta. O sea, no vamos a tener dos salidas a la vez, solo se va a tener una salida a la vez, o sea, una salida en alta. Entonces, ¿qué pasa aquí en el circuito? Aquí tenemos 0, 0, o sea, cuando las dos vale 0, 0, la que se nos va a activar es D sub 0, o sea, D sub 0 va a tener una salida alta, que sería en este caso. Ahora, cuando tenemos 0, 1, que esto equivale al número binario, recuerden que este es el número 0 en binario, o sea, el número 0, pues nos va a activar D sub 0. Aquí tenemos el número 1, este es el número 1 en binario, pues se nos va a activar D sub 1. El número 2,
recuerde que va por los pesos. Aquí tenemos A sub 0, A sub 1, este vendría siendo el número 2, se nos activa D sub 2. Y el número 3 se nos activa D sub 3. Entonces, ¿qué pasa? Que se nos va a activar uno a la vez. Ahora vamos, con base a la tabla de verdad, pues vamos a pasar a diseñar el circuito. Lo primero que hacemos es colocar las 4 compuertas. Colocamos 1, 2, 3, las 4 compuertas que corresponden pues a las 4 salidas que vamos a tener. Entonces, teniendo las 4 compuertas, ya jugamos con la configuración. Tenemos aquí A sub 0 y A sub 1. ¿Qué pasa? Que tenemos 2 compuertas negadas. ¿Por qué tenemos 2 compuertas negadas aquí o 2 NOT? Porque nosotros, para que se nos active esta compuerta, por decirlo así, ella se activa con 2 entradas en alto. O sea que si tenemos aquí, por decirlo así, tenemos aquí 0, pues para que se nos active acá tenemos que tener 1. Entonces si tenemos 0, pues pasa aquí, sería 1. Igualmente si tenemos 0 y sería 1. Y si no, pues la conectamos del lado antes de la compuerta. Si tenemos, por decir, un 1, no podemos colocar el 1 aquí y que siga el circuito acá. ¿Por qué? Porque entonces este 1 nos va a salir negado y nos sale 0. Entonces si no necesitamos, si aquí tenemos un 1 a la entrada, lo que vamos a hacer es conectarlo antes de la compuerta para que no se nos niegue. Entonces, bueno, para la primera configuración D sub 0, ¿qué tenemos? A sub 0 es 0 y A sub 1 es 1. ¿Qué significa esto? Que para que esta compuerta se me active como una compuerta AND, entonces necesitamos que estas dos entradas pues estén en alto al ingresar en la compuerta. Entonces lo que hacemos es negarla. Entonces tenemos la primera D sub 0, como aquí entra 0 y aquí entra 0, entonces le colocamos la compuerta negada. Aquí nos sale 1, aquí nos sale 1 y tenemos pues que se nos va a activar esta compuerta. Ahora, para que se nos active D sub 1 esta compuerta, pues tenemos que A sub 0 es 1 y A sub 1 es 0. Entonces A sub 0 es 1 y pues A sub 1 es 0. Entonces tenemos aquí 1 y aquí tenemos 0. Entonces, ¿qué hacemos? Conectamos antes de la compuerta, porque si lo conectamos después, entonces nos saldría 0. Entonces ya con un 0 que tenga la entrada, la compuerta AND, recuerde que la compuerta AND es un producto, pues vamos a tener 0. Entonces aquí partimos que tenemos 1, 1, entra aquí, tenemos 1 y que es este 1 y A sub 1 que es 0. Entonces A sub 1 es 0, tenemos que conectarlo de acá. Miren lo que aquí está la conexión y tenemos entonces que aquí nos entraría 1 y como este es un 0 y pasa negado, tendríamos 1 y 1, se nos activaría esta compuerta y así sucesivamente. Miremos a D sub 2. D sub 2 tenemos que es A sub 0 es 0 y A sub 1 es 1. Entonces A sub 0 es 0, no lo podemos conectar directamente de acá porque entraría 0 a la compuerta y el producto sería 0. Entonces pues lo que hacemos es que conectamos aquí A sub 0, mírenlo aquí, y que es 0 y A sub 1 que es 1. Entonces A sub 1 ya que es 1, ya lo conectamos directamente. Igual pasa para D sub 3. Para esta compuerta D sub 3 tenemos que las dos entradas están en alto, lo que significa que pues vamos a tener 1 y 1. Entonces tenemos que conectarlas antes de las compuertas negadas. Aquí está precisamente antes y acá está precisamente antes de la compuerta. Bien, este es para un circuito de 2 a 4 líneas. ¿Por qué? Tenemos 2 entradas, tenemos 4 salidas. Ahora aquí tenemos un ejemplo de un decodificador de 3 a 8 líneas. Aquí lo que va a suceder es exactamente igual. Lo que vamos a hacer es aplicar la fórmula. N vendría siendo 3 porque tenemos 1, 2, 3 entradas.
entonces nuestra salida va a ser igual a 2 a la n. Si aquí n es 3 entradas, 2 elevado a la 3, que es n, 2 a la n, 2 elevado a la 3, nos va a dar 8. Entonces vamos a tener 8 salidas. Miren, aquí tenemos O sub 0, O sub 1, O sub 2, así sucesivamente, O sub 7. O sea, aquí tenemos estas 8 salidas. Aquí podemos observar la tabla de verdad. Aquí tenemos las combinaciones y acá tenemos cuando es 0, 0, 0 se nos activa la compuerta O sub 0. Miren que aquí está O sub 0, le colocamos un 1 que se nos va a activar. Cuando tenemos 1 se nos va a activar la compuerta O sub 1. Cuando tenemos 2 se nos va a activar la compuerta O sub 2. Y así sucesivamente. Miren que igual aquí tenemos unas salidas en alto que es lineal. O sea, que por cada salida pues se nos va activando una a la vez. No más de una, solo una a la vez. Y aquí tenemos un decodificador de 4 a 16 líneas. Pero este decodificador pues se nos activa en bajo. Miren que está activo en bajo. Aquí cuando entra 0, 0, 0, o sea, se nos está activando en bajo. Los demás están en alto. 1, aquí tenemos 1, está activo en bajo. Aquí tenemos el número 2 en binario. Entonces sería aquí el número 2. Número 3 en binario. Aquí sería el número 3. Y mire lo que acá al final tenemos el número 15. Pues se activa aquí el número 15, como lo pueden ver. Entonces pues es sencillo y ya ahí es jugar con la configuración, con el diseño. Ya ahí sí nos daría un circuito pues mucho más amplio, porque en realidad pues tenemos ya 16, ya tendríamos 16 compuertas AND. Entonces habría que jugar con la configuración y el diseño del circuito como tal. Bueno, aquí tenemos pues el símbolo lógico de un decodificador de 4 a 16 líneas. Aquí tenemos las entradas, las 4 entradas, y acá tenemos pues las 16 salidas. Observen que aquí parte de 0, entonces llegaría hasta 15. Si metemos este 0 y contamos, nos da 16 líneas por todo. Entonces este es el símbolo lógico de este decodificador. Y pues aquí tenemos lo que es un decodificador de BSD decimal. Recuerde que habíamos dicho, o que yo les había dicho, que el circuito, los decodificadores se comportaban como n entrada y 2 a la n salida. En este decodificador hay un caso, pues ya hay una excepción, ya que este es un decodificador de BSD decimal. Lo que significa que vamos a tener 4 líneas de entrada, pero vamos a tener 10 líneas de salida, que su nombre lo indica, es de BSD a decimal. O sea, el código BSD maneja de 0 a 9. Entonces aquí tenemos todas las combinaciones. Mire que partimos desde 0 y terminamos aquí en 9. Entonces pues les quería comentar que este decodificador de BSD decimal pues tiene 4 líneas de entrada y tenemos 10 líneas de salida. Pues aquí tenemos el decodificador BSD decimal, el 74HC42, pues lo consiguen en el datasheet, pueden ver cada una de sus características. Y aquí lo que tenemos es pues un decodificador manejador de BSD a 7 segmentos con ánodo común. Hay algo muy importante aquí que yo quiero comentarles, y es que pues cómo funciona un decodificador conectado a un manejador 7 segmentos. Entonces, ¿qué pasa? En este caso, este decodificador es la excepción de todos los decodificadores. Recuerden que en la teoría los decodificadores van a tener una salida a la vez, pero para este caso pues él no tiene una salida. ¿Qué pasa con este decodificador? Este decodificador lo que hace es que sus salidas son, pues en las salidas tenemos como unos patrones. Eso significa que aquí tenemos el decodificador, y entonces aquí tiene cada una de sus salidas, aquí tiene sus entradas, y acá tenemos pues ya los segmentos de nuestro display. Entonces ¿qué pasa aquí?
que como se llama display 7 segmentos, podemos contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 segmentos. ¿Qué pasa con este decodificador? Por lo menos, este decodificador, aquí le entra un número, por decir el número 5 en decimal, entra aquí el número 5, por lo menos que es 1, 0, 1, 0. Entonces entra el número 5. Él lo que va a hacer es que en el display 7 segmentos va a verse reflejado el número 5. ¿Cómo quedaría la figura del número 5? Quedaría aquí A, F, G, C, D. Miren que aquí está la figura con cada una de las letras. ¿Qué significa eso? Que este decodificador pues lo que va a hacer es mandar una señal para que se encienda el LED A, el LED F, el LED G, el LED C y el LED D. Miren lo que sucede aquí. Aquí este decodificador pues dice que es con ánodo común. ¿Qué significa ánodo? Que todos los puntos del ánodo, el ánodo es la parte positiva, el voltaje positivo, van a estar en común. Mira que aquí tenemos ánodo, aquí viene la tensión, el voltaje, pues tenemos en común con el ánodo de estos tres diodos. Mírenlo, este diodo LED, estos tres diodos, igualmente para este, para este, para este y para este. Quiere decir que todos están en común. Entonces, ¿qué pasa? Que este decodificador lo que hace es que trabaja internamente pues con un transistor que se llama pues de colector abierto. ¿Qué hace ese transistor? Lo que hace él es que cuando tiene otra de las características es que este decodificador se activa en bajo. Quiere decir que se activa pues cuando la señal es cero, por decirlo así. ¿Qué pasa? Que lo que hace es que internamente tiene un interruptor que lo que hace, un transistor que lo que hace es funcionar como si fuera un interruptor. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando le entra una señal en cero, él lo que hace es cerrar el circuito. Por decir, aquí tenemos el circuito conectado a tierra, porque recuerden que estos diodos tienen el ánodo común. ¿Qué significa eso? Que te van a tener una tensión positiva constante, igual que la alimentación del decodificador. Entonces, ¿qué le falta a ellos para encender? Ellos lo que les falta es pues ya le falta es la tensión, le falta es la tierra, pues para que ellos enciendan, para que enciendan como tal, para que se vea reflejado en el display. Entonces, ¿qué pasa? Que estos decodificadores internamente tienen unos transistores que se llaman pues con colector abierto, que lo que hacen es que cuando están en alto, pues ellos están abiertos. Por lo menos le entra una señal en alta, ellos están abiertos. Le entra una señal en baja, ellos cierran circuito y lo que hacen es, por decirlo, tenemos este diodo y aquí tenemos el transistor. Entonces lo que hace es que ellos están conectados aquí a tierra. Cuando le entra una señal en bajo, ellos se activan, o sea, lo que hacen es cerrar el circuito. Y cuando cierra el circuito, inmediatamente va a fluir, pues va a encender, va a fluir una corriente y pues van a encender los diodos, ya que ellos están alimentados aquí positivamente con el ánodo común. Entonces lo que hace este decodificador es pues activar ciertos patrones pues para que salga, por decirlo así, un número decimal como tal. Entonces pues vamos a ver las configuraciones o los segmentos que se activan de acuerdo a cada uno de los números que ingresamos aquí en binario. Si ingresamos el 1, el 2, vamos a ver las posibles configuraciones. Aquí tenemos patrones del segmento para todas las posibles entradas. ¿Qué pasa? Para el número 0 se nos activan esta serie de segmentos. Mírenlos aquí. Este segmento, el único segmento que no queda activo sería el segmento G. Los demás todos están activos. Para el número 1, para el número 2, para el número 3, para el número 4, el número 8, el 9, 7, 8, 9. Para el número 10 ya tenemos esta configuración. Para el número 11, 12, 13, 14 y 15.
analicemos algo. Miren que en el número 15, bueno, aquí en estos sabemos que, bueno, aquí no va a representar el número 10 como tal, porque obviamente tenemos un solo segmento. Pero si hace un patrón, aquí como podemos ver la figura de este patrón, y de cada uno de ellos. Pero nótese que en el segmento el número 15 no se activa ningún segmento. Ahora, esto ocurre porque sabemos que este decodificador se activa pues en bajo, y sabemos que el número 15 en binario es 1, 1, 1. Se lo muestro acá. Miren que el número 15 en binario es 1, 1, 1, 1. Esto significa que no va a tener ninguna entrada en bajo. Por tal razón, el decodificador pues lo que hace es abrir el circuito. Tiene todos sus líneas de salida, las tiene abiertas. Pero si nosotros analizamos aquí para el 0, para el número 0 tiene obviamente todas sus entradas en baja, tienen bajas, todos tienen en bajas hasta el número 14. Y miren que el 15 no tiene ninguna en baja, ninguna de sus entradas en baja. Esto significa que el decodificador dice, oye, no hay ninguna entrada en baja, pues me quedo con todas mis salidas abiertas. Entonces por esa razón cabe analizar que aquí no muestra ningún patrón. Ahora pues vamos a hablar de lo que son los codificadores. Entonces habíamos dicho que los decodificadores son un circuito lógico que reciben un conjunto de datos y que activan uno en su salida. Ahora por lo menos teníamos pues el decodificador por lo menos de 3 a 8 líneas, que este decodificador pues aceptaba un código de 3 bits en la entrada y que solo activaba una de las 8 líneas correspondientes. Entonces, para el codificador es lo contrario. Teníamos que en los decodificadores teníamos n entrada y 2 a la n salida. Acá en los codificadores vamos a tener 2 a la n entrada y vamos a tener n salida. Es decir, no vamos a diseñar un codificador de 3 salidas. Entonces, ¿qué hacemos? Si vamos a tener 3 salidas, vamos a tener 2 a la n entradas. Si tenemos 3 salidas, 2 a la n va a ser 8. Entonces vamos a tener 8 posibles entradas. Entonces, ¿qué pasa? Que este circuito es totalmente lo contrario al codificador. ¿Por qué? Por el mismo ejemplo que tomábamos pues del decodificador de 3 a 8 líneas, pues él aceptaba los 3 códigos a la entrada y solo reflejaba, pues activaba una salida correspondiente a dicho código de entrada. Entonces, en el codificador lo que vamos a tener es la función opuesta, ya que él acepta 8 líneas en su entrada y produce un código de salida de 3 bits. Es decir, que aquí van a haber 3 bits aquí en la salida. No era como ya que solo se activaba uno, aquí vamos a tener 3 bits correspondientes. Entonces vamos a pasar a entender la tabla de verdad. Aquí tenemos el diseño del codificador de 8 a 3 líneas. Miren que aquí tenemos las 8 entradas de A sub 0 a A sub 7, pero nótese que aquí, bueno, antes de eso vamos a ver que estos se activan pues con una compuerta OR que tiene sus entradas pues está negada. Entonces este codificador se activa con sus salidas en baja. Y lo que pasa con A sub 0, que ustedes como pueden observar aquí no se ve conectada a ninguno del circuito. ¿Por qué? Miren que aquí si nosotros conectamos A sub 0, que tiene un valor de 0, entonces nosotros vamos a obtener 0 negado. No importa que las demás estén en 0, recuerde que las compuertas OR con una entrada que tengamos en alto, pues la salida va a ser alta. Entonces si tenemos 0, va a salir 0, va a entrar 0 y va a salir 1. ¿Qué significa eso? Que
vamos a tener un 1 a la salida cuando la compuerta, cuando tenemos una entrada en A sub 0. Eso significa que va a arrancar, o sea, no va a arrancar directamente desde 0, va a arrancar directamente desde 1. Y recuerde que aquí nosotros queremos que el circuito nos arranque desde 0, pues para llevar esta posible combinación. Entonces lo que dice es que no está conectado, está en 0. Ahora, cuando conectamos, tenemos aquí A sub 1, miren que A sub 1 está activa, está activa en bajo. Mire la configuración que vamos a tener. O sub 0 va a ser igual a 1, es decir que aquí vamos a tener un 1. O sub 1 va a ser igual a 0, aquí vamos a tener un 0. Y O sub 2 va a ser igual a 0. Entonces vamos a hacer el seguimiento al circuito. Ahora, si miramos que A sub 1 le entra un 0, míralo aquí, tenemos A sub 1 le entra un 0. Las demás combinaciones no importan, pues están en 1. Entonces eso significa que si están en 1, si aquí entra un 1, si aquí entra un 1, va a salir 0, es decir que van a estar en nivel bajo. Entonces, ¿qué pasa? A sub 1 está en nivel bajo, es decir 0. Disculpen, A sub 1 está en 0. Entonces lo que vamos a tener nosotros es, pues, en la entrada vamos a tener 0, seguimos el seguimiento del circuito, 0 negado va a ser igual a 1, entonces aquí tenemos 1, el resto de nuestro circuito nos va a quedar en 0. Ahora, miren, vamos a mirar el ejemplo número, vamos a mirar el número, vamos a mirar A sub 2, no miento, A sub 3, vamos a mirar A sub 3. Entonces, ¿qué significa? Que cuando nosotros ingresemos un nivel bajo en A sub 3, nosotros vamos a tener que O sub 0 va a ser igual a 1 y O sub 1 va a ser igual a 1 y O sub 2 va a ser igual a 0. ¿Qué significa eso? Que aquí vamos a tener 1 y aquí vamos a tener 0. Vamos a ver si esto es cierto. Entonces ingresamos 0, miren el circuito, aquí hay una conexión, va hacia arriba. Si aquí entra 0 sale negado, aquí sale 1. O sub 0 es 1. Mire lo que aquí está, O sub 0 1. Vamos a ver qué pasa con O sub 1. Mire que tienen el mismo punto de conexión, es decir que ese 0 negado entra aquí y sale 1. Es decir que O sub 0 y O sub 1 van a ser igual a 1. Entonces tenemos O sub 0 y O sub 1 son 1 cuando nosotros le damos una señal baja a A sub 3. Y miren que O sub 2 sí da 0. ¿Por qué? O sub 2 pues no tiene ninguna relación con el circuito, no tiene ninguna conexión, lo que significa que va a ser 0. Si nosotros vamos al A sub 7, miren, A sub 7 significa que cuando nosotros le demos una entrada en bajo A sub 7 va a activar O sub 0, O sub 1 y O sub 2 van a tener una salida en alto. Entonces aquí ingresamos 0, miren que aquí entra 0, sale 1. Este mismo circuito va conectado con esta compuerta, entra 0, sale 1. Igualmente para este circuito entra 0 y sale 1. Entonces pues este es un diseño de un codificador de 8 a 3 líneas. Y pues pueden haber de más. Entonces pues solo es aplicar la fórmula y hacer las posibles configuraciones de cada uno de los circuitos. Entonces aquí tenemos un codificador de prioridad. ¿Qué significa eso? Que si nosotros tenemos pues un codificador y nosotros, por decir así, prioridad significa que obviamente pues se le da el valor, se tiene pues una preferencia cuando hay, por decirlo así, dos o más objetos. Por decirlo así, un ejemplo, se los explico aquí. Si nosotros presionamos A sub 3, o sea, si le ingresamos un 0 a A sub 3 y le ingresamos un 0 a A sub 5, entonces lo que nos dice el codificador de prioridad es que vamos a darle la prioridad al que tenga el valor más alto, es decir, a A sub 6. Es decir, no, tú le ingresaste un 0
le diste un pulso un pulso a nivel bajo a A sub 3 y le diste ese mismo pulso a la vez a A sub 5, entonces lo que te va a decir es, no, yo tomo el que tenga el mayor número, es decir que en la salida vamos a tener el número 5 y no el número 3. Entonces pues eso es lo que quiere decir con el codificador de prioridad. Bueno, espero que les haya gustado el video y pues pueden seguirme aquí en mi canal, denle like al video si les gustó y pues compártanlo. Alguna duda, una inquietud, un comentario, una observación, pues estaré atento a recibirlo. Muchas gracias.